¿Cómo es vivir con esquizofrenia? Imagina despertar a las 3 de la mañana. Todo está oscuro. Tu habitación está en silencio. Pero entonces escuchas una voz. Levántate. Abres los ojos. Miras hacia la puerta. No hay nadie. Te quedas quieto durante unos segundos, pensando que quizá lo imaginaste. Entonces la voz vuelve. Esta vez parece estar mucho más cerca. Te están observando. Te levantas rápidamente y revisas la habitación. Nada. Sales al pasillo. Todo parece normal, pero algo dentro de tu cabeza te dice que no lo es. Quizá alguien está escondido. Quizá las personas de tu casa saben algo que tú no. Quizá esa voz está intentando advertirte. Y lo peor de todo, es que no sabes qué parte de lo que estás experimentando es real. Esta es una pequeña aproximación a algo que algunas personas con esquizofrenia pueden experimentar. Y digo pequeña aproximación porque la esquizofrenia no se vive de una sola manera. Cada persona puede experimentar síntomas diferentes, con distinta intensidad y durante diferentes periodos de tiempo. Pero entonces, ¿cómo es realmente vivir con esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno mental complejo que puede afectar la manera en que una persona piensa, siente, percibe la realidad y se relaciona con otras personas. Y existe un mito que debemos aclarar desde el principio. La esquizofrenia no significa tener dos personalidades. Son conceptos completamente diferentes. La confusión probablemente viene del nombre de la enfermedad y de la manera en que ha sido representada en películas y series. Pero la realidad puede ser mucho más complicada. Uno de los síntomas más conocidos son las alucinaciones. Las alucinaciones son percepciones que ocurren sin que exista un estímulo externo correspondiente. Una de las formas más conocidas son las alucinaciones auditivas. Es decir, escuchar voces. Para una persona que las experimenta, esas voces pueden parecer completamente reales. Pueden sonar como alguien hablando desde otra habitación. Pueden parecer pensamientos que vienen desde afuera. Pueden ser comentarios sobre lo que está haciendo la persona. Y en algunos casos pueden ser aterradoras. Imagina intentar dormir mientras una voz parece susurrarte cosas. Intentas ignorarla. Te tapas los oídos. Pero continúa. Intentas convencerte de que no existe. Pero tu cerebro la está percibiendo como si fuera real. ¿Cómo podrías simplemente dejar de escucharla? Y aquí aparece una diferencia fundamental entre imaginar algo y experimentar una alucinación. Cuando imaginas una voz, sabes que la estás imaginando, pero durante una alucinación, la experiencia puede sentirse completamente real, y eso puede provocar miedo, confusión y ansiedad. Pero las voces no son el único síntoma. También pueden aparecer los llamados delirios. Un delirio es una creencia firme que no corresponde con la realidad y que puede mantenerse incluso cuando existen evidencias que la contradicen. Por ejemplo, una persona puede llegar a creer que alguien la está siguiendo. Puede pensar que sus vecinos están conspirando contra ella. Puede interpretar determinados acontecimientos como mensajes dirigidos específicamente hacia ella. Un anuncio en televisión, una canción, una publicación en internet, una conversación entre dos desconocidos. Todo puede comenzar a parecer conectado, y desde afuera puede parecer absurdo, pero desde la perspectiva de la persona, tiene sentido, porque el cerebro está intentando construir una explicación para todo lo que está ocurriendo, y cuando muchas cosas parecen coincidir, la sospecha puede convertirse en una certeza. Esto puede hacer que la vida cotidiana se vuelva extremadamente complicada. Imagina estar caminando por la calle y pensar constantemente que alguien te está observando. Entrar a una tienda y sentir que los empleados saben quién eres. Subir a un autobús y pensar que las personas están hablando sobre ti. Llegar a casa y sentir que tampoco estás completamente seguro allí. Cuando la mente interpreta el mundo de esta manera, es comprensible que una persona quiera aislarse. Y el aislamiento puede convertirse en otro problema. Algunas personas comienzan a alejarse de sus amigos. Dejan de salir. Abandonan actividades que antes disfrutaban. Dejan de contestar mensajes. No necesariamente porque hayan dejado de querer a las personas, sino porque el mundo puede haberse convertido en un lugar demasiado difícil de manejar. Pero la esquizofrenia también puede producir síntomas que son mucho menos conocidos. Por ejemplo, algunas personas pueden experimentar una disminución de la motivación. Las cosas que antes parecían importantes dejan de producir el mismo interés. Levantarse de la cama puede sentirse difícil. Hacer tareas sencillas puede requerir un esfuerzo enorme. También pueden aparecer problemas de concentración, dificultades para organizar los pensamientos o cambios en la manera de hablar. Desde afuera,
Alguien podría interpretar esto como flojera, como falta de interés, como si la persona simplemente no quisiera hacer nada, pero la realidad puede ser completamente diferente. Puede estar luchando contra síntomas que los demás no pueden ver, y quizá una de las partes más dolorosas sea sentirse incomprendido, porque cuando una persona dice, estoy escuchando voces, o, siento que me están siguiendo, la respuesta de los demás puede ser, eso es imposible, deja de pensar en eso, solo estás imaginando cosas, pero decirle a alguien que algo no existe no necesariamente hace que la experiencia desaparezca. Para esa persona, la experiencia está ocurriendo. Por eso el apoyo profesional es tan importante. El tratamiento puede incluir medicamentos antipsicóticos, psicoterapia, educación sobre la enfermedad, apoyo familiar y otras estrategias adaptadas a cada persona. Y aunque muchas personas pueden mejorar considerablemente con tratamiento, la recuperación no necesariamente ocurre de manera inmediata. Puede tomar tiempo, puede haber momentos de estabilidad, también pueden existir recaídas, y puede ser necesario ajustar el tratamiento. Pero existe algo que muchas veces olvidamos. Una persona con esquizofrenia no es solamente su diagnóstico. Antes y después de cualquier episodio, sigue siendo una persona. Puede tener una personalidad, puede tener sentido del humor, puede enamorarse, puede tener amigos, puede estudiar, puede trabajar, puede crear arte, puede tener sueños, puede querer formar una familia, puede disfrutar de la música, puede tener días buenos, y puede tener días malos. La enfermedad puede formar parte de su vida, pero no tiene por qué convertirse en toda su identidad, y quizá una de las cosas más difíciles sea aprender nuevamente a confiar en la propia percepción, aprender a reconocer determinadas señales, aprender a hablar con alguien cuando aparecen síntomas, aprender a distinguir entre una experiencia interna y lo que está ocurriendo realmente, y aceptar que pedir ayuda no significa ser débil, significa reconocer que hay problemas que pueden necesitar tratamiento. También es importante entender que las personas con esquizofrenia no son automáticamente peligrosas. La representación de la enfermedad en películas y series muchas veces la relaciona con violencia o comportamientos extremos. Pero esa imagen es una simplificación injusta. La mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentas. De hecho, pueden ser especialmente vulnerables al aislamiento, al rechazo y a la discriminación. Por eso hablar de esquizofrenia requiere algo más que hablar de voces, paranoia o episodios psicóticos. También debemos hablar de humanidad, porque detrás de un diagnóstico existe alguien intentando vivir, alguien que quizá está intentando entender su propia mente, alguien que puede tener miedo, alguien que puede sentirse confundido, alguien que quizá no sabe cómo explicar lo que está experimentando, y quizá la pregunta más importante no sea, ¿qué tan extraña puede llegar a ser la mente de alguien con esquizofrenia?, sino, ¿cómo podemos entender a una persona cuya experiencia del mundo es diferente a la nuestra? Porque nosotros vivimos confiando constantemente en nuestros sentidos. Vemos algo y asumimos que existe. Escuchamos algo y asumimos que ocurrió. Pensamos algo y asumimos que ese pensamiento viene de nosotros. Pero para algunas personas con esquizofrenia, esas fronteras pueden volverse mucho más difíciles de distinguir, y cuando la realidad se vuelve confusa, tener a alguien que escuche sin juzgar puede marcar una enorme diferencia. La esquizofrenia no es una película de terror, no es una personalidad dividida, no es simplemente estar triste, y tampoco significa que una persona haya dejado de ser ella misma. Es una condición compleja que puede transformar profundamente la manera en que alguien experimenta el mundo, pero incluso dentro de esa dificultad, puede existir recuperación, puede existir estabilidad, puede existir esperanza, y puede existir una vida que valga la pena vivir, porque al final, una enfermedad mental puede cambiar la historia de una persona, pero no tiene por qué escribir el final.